Buenas tardes, antes que nada agradezco la invitación a Marina, Valeria, a Ana por poder sumarme a este encuentro. Pido disculpas que recién aterricé, pero vengo a dar clases, mis exámenes en Puan, así que no me perdí las discusiones anteriores. Lo lamento muchísimo. Espero no repetir muchas cuestiones que para ustedes dentro del contexto histórico del que voy a hablar sean como más que obvias. Yo particularmente vine más que nada a compartir algunos materiales y reflexiones de mis investigaciones que tienen que ver con las artes visuales en la escena porteña en los años 80, y hoy en particular venía a trabajar, sí, a mostrarles algunas imágenes obscenas, pero de otro tipo, en todo caso de la obscenidad de la guerra, o en todo caso el tamiz del arte, cómo el tamiz del arte trabajó sobre el conflicto de Malvinas, ya que se eligió para el afiche, uno de los flyers de las jornadas, una imagen del Partenón de Marta Minujín, de esta intervención de un espacio público. Voy a dejarlos en mis primeros... Voy a dejarlos con la imagen de otro proyecto de Marta Minujín, un proyecto que no se llegó a poder llevar a cabo en las calles, pero que de alguna manera tiene que ver con parte de lo que vengo a compartir hoy, que tiene que ver justamente con una reflexión en términos visuales y textuales sobre el momento de la guerra, pero que uno podría extender hasta el día de hoy por la gran cantidad y proliferación no solo de imágenes artísticas, sino de literatura, de cine, de teatro respecto al conflicto de la guerra, que efectivamente sigue siendo esa herida abierta, esa asignatura pendiente de nuestra historia contemporánea, y que, como digo, ese gran caudal de imágenes o de trabajos o de producciones estéticas de alguna manera viene a refrendar esas cuentas pendientes. Pienso en mis reflexiones también como la causa Malvinas, como esa especie también de botín simbólico que de alguna manera conglomeró gran parte de los discursos, tanto nacionalistas, ¿no?, patrióticos, como antibelicistas, como quienes vinieron a marcar también lo absurdo de la guerra sin más, y que justamente en un periodo, específicamente en el momento de la guerra, fue justamente muy difícil de discernir, y que tal vez obviamente retrospectivamente nos aparecen con mayor claridad aún en esa experiencia traumática. Les venía también a presentar, para quienes no conocen alguna de mis investigaciones, un proyecto que se desarrolló en estos años, en estos momentos de la guerra. Ahora voy a volver a esta imagen a explicarles un poco de qué se trata, pero digamos, hablando de la proliferación de imágenes que claramente circularon desde todo tipo de la prensa masiva o de las revistas, como a refrendar con otro tipo de imágenes que tal vez fueron menos conocidas en ese momento, pero que han circulado en los años posteriores con mayor asiduidad, y que particularmente en el momento ya comenzada la guerra, apenas comenzada la guerra, unos días posteriores, la Asociación de Críticos Argentinos, que estaba presidida por Jorge Glusber en ese momento, que era también el director del Centro de Arte y Comunicación, conocido como el CAIC, junto con la revista Arte al Día, lanzó un proyecto de la construcción de un museo de bellas artes en las Islas Malvinas el día de la recuperación. Para esto se hizo una gran convocatoria a donación de obras a los artistas, que de alguna manera se venían a sumar a otros pedidos de donación que se habían realizado pocos días antes para el Fondo Patriótico, ¿no?, tan publicitado y televisado jornadas de donación. Y en este caso, este proyecto venía otra vez a encauzar gran parte de esas donaciones que habían realizado los artistas en este proyecto, que efectivamente tenía el objetivo de construir un museo. Que, como decía, tal vez hoy se nos presenta como
una extrañeza, pero que tuvo sorpresivamente muchísimas adhesiones, no tanto en términos de que todas las quienes donaban obras estaban de acuerdo con esa causa, pero digamos en la confusión generalizada y de estos sentimientos encontrados respecto al momento de la guerra. Efectivamente se formó un corpus, un patrimonio, podríamos decir, de un museo todavía inexistente. Este proyecto, digamos que no fue aislado, o sea, cuando uno revisa la prensa, digamos, y los proyectos culturales de ese momento, ven que también desde durante la Feria del Libro se hizo una convocatoria de donación de libros para la construcción de una biblioteca en las Malvinas, el Día de la Recuperación, el Día de la Victoria, que desde la Asociación Cinematográfica, desde la mutualidad de la Asociación Cinematográfica Argentina, también se proyectaba la creación de un cine, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera a mí me interesa, como hipótesis vengo trabajando de cómo la cultura, digamos, era entendida como una posibilidad de, digamos, las posibilidades del arte o de la cultura como generación de soberanía, ¿no? Y como de tentación y ocupación de un espacio, de un territorio que claramente se inscribe en un imaginario, digamos, nacionalista, ¿no? Si nosotros pensamos en las clásicas definiciones de Anderson, ¿no? Vinculado a esta creación, digamos, a través de los medios de información de masas, del sistema educativo, de las regulaciones administrativas, pero también desde una imaginación museística, cómo justamente se está fundando, ¿no? Parte de esta refundación de una nación, ¿sí? Y que por esos años releer esos textos nos remite mucho a este tipo de proyectos y sobre todo cómo este tipo de proyectos eran textualmente difundidos, textualmente fogoneados para sumar más adeptos a esa empresa. Y que claramente, digamos, pensemos que eran estos días donde había esas convicciones difusas, ¿no? Leo unas partes, ¿no? Yo hablo de esas convicciones difusas del ánimo pendular y el tono ambiguo sobre esa causa nacional en que se sumergieron los discursos sociales por entonces y que supo corporizarse en sucesivas puestas en escenas en las manifestaciones de la sociedad civil en la Plaza de Mayo, ¿no? También pensando en ese espacio público. La resistencia a las políticas económicas de Galtieri y la movilización de la Central General de Trabajadores el 30 de marzo del 82 mutó de inmediato en el fervor patriótico del aval a la empresa bélica el 2 de abril para luego volver a mutar en la obediencia frente a la convocatoria del gobierno a la visita del secretario de Estado norteamericano Alexander Haig y una masiva manifestación el 10 de junio para finalizar y desencadenar en la represión violenta contra los incrédulos frente a esa derrota. Como les decía, esta convocatoria que fue refrendada desde la revista Arte al Día con esta etapa y que en su interior también, digamos, muchas de las revistas culturales de ese momento, desde las artes visuales y también de la literatura, uno puede encontrar un montón de marcas, ¿no? Referidas al tema de Malvinas. En esta revista, por ejemplo, se vuelve a publicar un dibujo que era de Raúl Soldi, ¿no? Que era de 1968, junto con un poema muy solemne respecto a las Malvinas, junto con una frase dislocada, digamos, muy alocada de un Federico Peralta Ramos, ¿no? Un performer que de alguna manera venía, digamos, aparecían como los dos discursos, uno solemne, ¿no? Con todas las efemérides, la acumulación de efemérides, y por otro lado un discurso que de alguna manera tensionaba ese proyecto, la guerra, digamos, la empresa de la guerra. Como les comentaba, este proyecto sorprende, digamos, por la cantidad de obras que se donaron, que a su vez fueron exhibidas en el CAIC, en el Centro de Arte Argentino, el Centro de Arte y Comunicación, y que dentro de esas obras que se habían donado uno puede encontrar ciertas obras que uno puede decir, bueno, digamos, con una resonancia catártica respecto sobre todo a la figura de Margaret Thatcher, que se convirtió justamente en uno de los íconos obviamente de toda la guerra, pero también como uno de los blancos sobre los cuales
muchos de los artistas imprimieron su furia gestual, su furia en muchos sentidos. Acá estamos viendo la imagen de Pata Andrea en la tapa del Porteño, donde Margaret Thatcher aparece justamente como pirata directamente, y una de las obras que fueron donadas para ese momento de Carlos Uría, que justamente retoma todas esas revistas que de alguna manera estaban construyendo y haciendo circular muchas de esas imágenes, y que bueno, que él interviene en términos así como bastante, si se quiere, grafiteros e insolentes respecto a esa imagen. Por otro lado, parte de esa donación de obras, no es que algunas los artistas hicieron especialmente, ¿no?, movidos por este sentimiento dentro de la guerra, y otras eran imágenes que los artistas retomaban y que incluso les modificaban los títulos, ¿no?, que hacían algunas intervenciones, sí, pero que no eran específicamente tematizando la guerra. Particularmente este fue el proyecto que termina donando Marta Minujín. Marta Minujín había proyectado hacer una intervención en el espacio público, en las calles, de una gigantesca Margaret Thatcher. Aquí vemos el boceto. Ella todos los proyectos que nosotros conocemos de ella tienen una serie de documentación y de bocetos. Era una gigantesca Margaret Thatcher, que la llamó Margaret Thatcher de corned beef, porque su proyecto era cubrirla de corned beef, de esa carne procesada, y digamos, y en una especie de ritual antropofágico que la gente terminara comiendo a esa dama de hierro. Ella pidió permiso para hacer esa intervención, no se lo dieron. Ahí también podemos pensar en una marca temporal de la posibilidad de intervención de un espacio, ¿no?, porque un año después, con la democracia, pudo hacer su Partenón. Y entonces lo que hace es, unos días antes de que terminara la guerra, en lo que eran los patios, los patios de San Telmo, que era un espacio dirigido por Osvaldo Gieso, hace una Thatcher a escala menor, como ven allí, llena de estopa y la incendia. Entonces, digamos, hace un ritual de otro tipo, no antropofágico, sino justamente de transformación ritual a través del fuego. Les muestro otra obra de Mildred Barton, que en este caso es una obra que ella ya tenía, ¿sí?, porque es de 1981, pero que justamente trabajando con este escritor inglés la retoma, muy propia de su poética, ¿no?, que trabaja mucho sobre retratos intervenidos desde una base que podríamos decir surrealista. O sea, en este caso, como decía, no un trabajo hecho en forma precisa para este proyecto, pero que claramente se ajusta a las claves y las coordenadas de ese preciso momento. Como les decía, el entusiasmo respecto a este proyecto llevó, por ejemplo, a un diseñador, artista como Jorge Canale, a diseñar toda la imagen de lo que sería el logo y la imagen de lo que sería la identificación de ese Museo de Bellas Artes. Podemos analizar morfológicamente, ¿no?, digamos, esas formas también de una especie de archipiélago que forman esa suerte de M de ese museo, y que también, digamos, junto con este diseño de estas imágenes, de esta imagen de identificación del museo, se prometía, digamos, se había anunciado la construcción de un museo como un nuevo edificio que iba a ser donado por una empresa, digamos, supongo que de las que Bloomberg tenía mucha vinculación, y que, digamos, estaba todo listo para poder construirse cuando se llegara a la victoria. Afín a las declaraciones exaltadas con la causa Malvinas, la convocatoria definió como un principal objetivo dotar a nuestras islas de un centro que aloje el testimonio creativo de los artistas contemporáneos como aporte cultural a sus habitantes, hecho que en casi un siglo y medio jamás hiciera el magnífico imperio británico. Fin de la cita de esa convocatoria.
La pregunta es, bueno, ¿qué podría significar, ¿no?, para los Kelpers un cúmulo de obras contemporáneas producidas en Buenos Aires o en otras provincias, ¿no? ¿Qué incidencia podría alcanzar un museo de arte argentino en el confín de la cultura británica? Estas preguntas parecían que no estaban en el horizonte de estos afiebrados organizadores y cultores, digamos, de esta ocupación territorial de la cultura. Y hubo, más allá de como digo, las donaciones de muchos artistas, que hoy por hoy cuando uno los entrevista dice, bueno, yo doné, pero era todo un delirio, era una situación, y bueno, sí, yo llevé un trabajito chiquitito, otros llevaron pinturas grandes, ¿no? O sea, como hay también como una especie de jerarquización respecto a ese patrimonio o ese calibre de la donación de ese momento. Y claramente hubo, sí, voces disidentes, ¿no?, que se manifestaron, por ejemplo, contra este proyecto. En ese momento un artista como Américo Castillo, que fue un abogado, artista, que bueno, hace relativamente pocos años también llegó a ser director de museos nacionales, escribe una extensísima carta sobre, digamos, a la Asociación de Críticos, un poco poniendo en tensión, digamos, lo que planteaba en esa convocatoria. Y también de alguna manera manifestando como si uno, digamos, pensaba, como decía las convocatorias, que ese arte iba a venir a poblar ese territorio. Bueno, él manifiesta que no hay museos de bellas artes ni en Jujuy, ni en un montón de territorios, no hay presupuesto para la cultura, con lo cual podríamos decir que ya estamos colonizados, todo el territorio está colonizado, porque de nada de eso está operando. Como decía, bueno, no voy a citar esa extensa carta, pero es un documento que de alguna manera se afina en ciertas voces disidentes, ¿sí?, que aparecen, que tal vez algunos dicen, bueno, hay que escribir esa historia de esas voces disidentes, digamos, por fuera de ese fervor bélico. Pero que de alguna manera todos estos materiales vienen a abonar a esa otra historia, y esa otra historia de esa gesta patriótica. También hay otras revistas como La Actualidad en el Arte, donde en sus editoriales de alguna manera también refrendan, sobre todo, utilizan esta cuestión de pensar, generar en nuevas instituciones con las falencias de lo que efectivamente ya había, con las denuncias justamente de la censura, ¿no?, con la necesidad de una apertura mayor. También hay declaraciones de la Asociación de Artistas Argentinos, y les muestro algunos de otros proyectos que, más allá de formar parte de esa donación, claramente cuando se perdió la guerra, ese proyecto quedó en el olvido, pero años después ese corpus de obras, no todo, ¿no?, porque cabe decir que en las manos de ciertos agentes culturales muchas de esas piezas se empiezan a perder, se pierde el rastro, pero un gran corpus de esas obras pasan a ser patrimonio del Museo de Arte Moderno, de acá de Buenos Aires, y que llevan dentro como de la marca patrimonial que pertenecían a ese proyecto del Museo Malvinas, ¿sí? Acá, como ven, estamos viendo otro, en este caso un collage de Gabriel Salomón, donde utiliza se llama Llamado al Servicio, y utiliza dentro de ese collage el sobre que les llegaba justamente a los soldados para presentarse en la guerra. Bueno, aquí están viendo todo el listado de los artistas que efectivamente donaron para esa... O sea, nombres de muchas generaciones, ¿sí?, presentes en la escena esta porteña que muchos estamos estudiando, como les mostré de Marta Minujín, pero también del joven Guillermo Cuitca, y que también, digamos, es curioso, más allá de, como decía, de este corpus, de esta donación, la gran cantidad de obras que otros artistas producen, otra vez en el fragor de esos días, ¿sí?, obras que de alguna manera uno puede ubicar como disruptivas respecto a una poética en la cual venían. Por ejemplo, un artista como Pablo Suárez, si bien en esos años está trabajando con esta suerte de hiperrealismo y de espacios interiores y sillas y lugares vacíos, en este caso produce esta obra, Tiempos de Guerra, de 1982, donde se ven justamente esos medios
la representación de esos medios de comunicación. Vemos Clarín, vemos Convicción, el diario Convicción, vemos la radio, que de alguna manera eran quienes proyectaban esa guerra como la noticia a la cual llegaban muchos de estas, digamos, llegaba al continente. Otro artista muy joven, Martín Reina, que cuando uno ve su producción no tiene absolutamente nada que ver con esto que podría ser calificado como una pintura de historia, ¿no? Particularmente sobre el episodio del hundimiento del Belgrano. Y que efectivamente también un artista nació en el 64 que de alguna manera zafó de ser lo mismo que Kuitka, que fueron, digamos, que de alguna manera fueron interpelados por ese momento en particular. O en el caso de Alfredo Prior, un artista que estaba exponiendo en ese momento, que iba a hacer una exposición y se levanta por el tema de la guerra, lo que hace es cambiar los títulos de las obras que él estaba haciendo, ¿no? O sea, como una especie de mutación textual, ¿no? Y entonces estos suerte de osarios, que son como unos personajes medio ominosos, muy tematizados en muchos poemas de Arturo Carrera, pasan a llamarse como de la serie de la guerra. O otro dibujante eximio como Rodolfo Azaro hace hace, digamos, con esta suerte de humor político que hace, lo que sería un Gurka, ¿no? Y se burla no solo de los Gurkas, sino también de los militares y de las estrategias que estaban pensando supuestamente para vencer a esos Gurkas. En este caso, una serie muy reconocida de Guillermo Kuitka, que forma parte justamente de algunas exposiciones de ese momento, junto con Alfredo Prior, donde él sí, digamos, fue uno de los jóvenes también que, digamos, de manera zafó de ir a la guerra, y que en muchas de sus declaraciones o en entrevistas él habla que en ese momento él realizó un repliegue, ¿sí? de su persona al interior de su casa, y que produce todas estas obras con los materiales que tenían al alcance, y que de alguna manera también hablaba como de su debilidad de energía juvenil respecto a un momento donde lo único que llegaban eran noticias de los contemporáneos muertos. O en este caso una obra de Marcia Schwartz con sus típicas obras de personajes populares que lo que más, digamos, pone como una marca, que es justamente lo que sería la calcomanía de las Malvinas son argentinas, que también justamente formó parte de esa imaginería de esos años, y que años más tarde justamente produce una obra bajo bandera de esta suerte, soldado que tiene una suerte, digamos, bueno, acá no se llega a ver en la imagen, pero tiene como un brazo mutilado, y que pertenece justamente a la colección del propio Guillermo Kuitka, ¿no? Estos intercambios y colecciones entre estos jóvenes de los 80. Otra obra, sí, que también me interesaba que conocieran quienes no la conocen, es una obra de Ernesto Deira, sí, que produce justamente en 1982 una suerte de pintura. Él es uno de los artistas provenientes de la neofiguración, pero que en los 80, digamos, tiene una gran proliferación tanto de dibujo como de pinturas, y que en este caso cambia el título de la obra, que es Don't Cry for Us Argentina, o sea, haciendo una cita de la ópera de la ópera Evita, ¿no? Donde se dice Don't Cry for Me Argentina, o sea, como haciendo una suerte de colectivización de ese dolor. Y esta obra formó parte, o sea, como les decía,
si bien estas obras muchas de estas circularon, otras no circularon tanto, ¿sí? Pero que de alguna manera después sí tuvieron una circulación y donde después sí uno puede ver las conexiones de sentido respecto a ese momento particular de la guerra, porque fue parte, por ejemplo, del envío a la Bienal de San Pablo de 1985. Y después, un poco para finalizar este recorrido, había traído una suerte de epílogo de una de las voces disidentes que sigo trabajando, que es los escritos de un artista de un escritor, de un ensayista como Perlonger, ¿sí? Que fue justamente una de las voces más corrosivas respecto a esos años y que claramente se distanciaba de cualquier discurso belicista, pero también pacifista, en una condena permanente respecto a los desaparecidos, como que la guerra lo que venía a hacer era enterrar nuevamente a los grandes faltantes de esta sociedad que eran los desaparecidos. Pero bueno, quería simplemente terminar con esta relación que pensé un poco respecto al tema de la mesa, que tiene que ver con la ocupación del espacio público, ¿sí? Si bien este proyecto de museo no llegó a ocupar ningún espacio público más allá de las propias instituciones del arte en Buenos Aires y ni ahí en las islas, pensaba cómo también algunos proyectos dan como una especie de periodización de ese espacio público en poco tiempo, ¿sí? Si bien en este proyecto de mayo-junio de 1982 Marta Minujín no llega a realizarlo, pocos meses después, ¿sí? En septiembre del 83, ya en plena transición democrática, se produce lo que es una de las grandes intervenciones más recordadas, que fue el Siluetazo, y en diciembre de 1983 produce ese Partenón, que, como decía al principio, forma parte de las imágenes que acompañan este encuentro. Leo lo último, y un poco retomando la frase de Deira, ¿no? De Don't Cry for Us Argentina, introduce este pronombre nosotros y señala como colectiva la compasión nacional por aquella tragedia en el ocaso de la sangrienta dictadura. La identidad o esquiva de ese nosotros, los argentinos, los compatriotas del Atlántico Sur, los compatriotas, entre comillas, del Atlántico Sur, llamado Kelpers, los soldados, los dictadores, los excombatientes, ha sido cuestionada por esas voces divergentes que completan un abanico de perspectivas sobre aquel conflicto que percute hasta el presente, y que de alguna manera la confluencia de estos textos e imágenes, la confluencia de esta historia y ficción, es un poco lo que vengo trabajando.